Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Tenés que saberlo, como siempre, por Conexión Abierta. Esta radio que se escucha y que se ve. Pasaron 100 años, soplamos las velitas juntos en los 100 años de esta radio, de la radiofonía en la Argentina, y algunos que, por supuesto, forman parte ya de Conexión Abierta, que es una nueva etapa, es una nueva generación de hacer radio, y que me parece se complementa mucho mejor y que se aceleró de algún modo en tiempos de cuarentena y de pandemia, pero vos bien sabés que la radio nació, es una cocarda, por fin podemos darnos el gusto de colgarnos ese tributo cultural de la argentinidad, que pudo tener su primera emisión de radio el 27 de agosto, pasaron algunos días, de 1920 con esos locos de la azotea. Realmente hay que estar siempre un poco loco para tener mentalidad creativa y poder desafiar en ese momento lo que fue desde esa azotea del Teatro Coliseo la emisión de la ópera Parsifal de Ricardo Wagner, escuchada por quienes estaban incluso en la costa del Río de la Plata y que diera inicio formal, tal como coincide el universo cultural de historiadores de los medios, a la radiofonía en la Argentina. Y nosotros nos sentimos parte, ¿por qué no?, de hacer esto que se llama radio, que se ve y que se escucha a través de Conexión Abierta, la emisora que obtuvo su primer Martín Fierro en esto que se llama Radio Nativa Digital y que se complementa a través de Zoom. Mi nombre es Hugo Machiavelli, ya sabés que este es un clásico de las tardes de 14 a 15 y con un gran equipo, por supuesto Julia Sánchez, yo le digo cariñosamente Julita, está del otro lado, nos pone al aire y por supuesto el gran equipo que tiene esta emisora, con Daniela Ferrín, con Adrián Di Sanso, siempre los menciono, es bueno hacerlo porque uno no está solo, uno se lo ve, pero detrás hay un gran equipo, por supuesto. También está Graciela Lupoli y Moni Lutsky en la producción comercial de este equipo. Y sumo a Brando Machiavelli y a Estefanía Machiavelli. Ellos me dan una mano y son parte también de esta producción. Son parte de incluso la productora que se llama Lobos y Corderos. Y con Lobos y con Conexión Abierta hacemos una alianza y nos permite de esa manera salir al aire todos los lunes, haciendo un programa que intenta contarte cuestiones que no están todo el tiempo presentes en la agenda, porque la agenda argentina, sabes, se multiplica de temas y por momentos te satura y se repiten las cuestiones y vos quedás agobiado muchas veces con las pantallas que te informan y te ilustran, pero no alcanzan y no son suficientes para la complejidad de los temas que tienen profundidad. Estamos en medio de la pandemia y en medio de la cuarentena. Me gusta citar esa frase que ideó Jorge Lanata al diferenciar una cosa de la otra, porque la pandemia es mundial, pero la cuarentena fue aplicada por cada estado de manera diferente. En la Argentina se cumplirá la cuarentena más larga del mundo. A ver si estamos bien. Entiendo que sí. Ahí lo tenemos, ahora lo presento. Y esa cuarentena ha significado, bueno, una máscara para muchos, metafóricamente hablando, o una cobertura para decisiones políticas de este gobierno que parecen aprovecharse de la pandemia y del encierro, de este aislamiento necesario y sanitario. Digo, parecen aprovecharse porque, bueno, la gente está como adormecida o está anestesiada, está aislada, está en cuarentenada, está sometida a ciertas restricciones que por más que quieran cambiarle el nombre, porque ya no le quieren decir cuarentena, inevitablemente se llaman de esa manera, y por más que hoy comiencen algunas flexibilidades en la ciudad de Buenos Aires, con un amesetamiento de la cifra de contagios y con algunos datos positivos, que también se replica, por supuesto, en el resto del país, tiene diferencias entre ciudad y el interior, sobre todo el Gran Buenos Aires, el conurbano y la provincia de Buenos Aires, que marcan también las diferencias políticas. Pero por eso decía,
La cuarentena parece ser una medida típicamente argentina, extendida a un plazo que todavía no sabemos cuándo se va a terminar. Por ahora está implementada hasta el 20 de septiembre, veremos si eso sigue. Y en el medio ocurren un montón de cosas. Pero quienes estamos en la obligación de contarte esas cosas somos los periodistas y somos quienes de algún modo intentamos rascar un poco la superficie para entender, como se dice en periodismo de investigación, que hay un doble fondo. Y uno de los, yo diría jóvenes, porque lo es todavía, a quien conozco hace muchos años, recuerdo haberlo entrevistado. Mira, él me va a hacer más preciso en esta cuestión de la memoria, por una causa de los Joclender, en la causa llamada Sueños Compartidos, hace muchos años en La Cornisa. En uno de los informes recuerdo que caminábamos por un lugar y él me contaba lo que ya había investigado respecto de esa causa. Pero después, con Periodismo y Punto, Luis Gasulla, y a él me refiero, ya lo estoy presentando, logró también instalarse haciendo periodismo de investigación, contando cosas que no aparecen en los medios tradicionales, digámosle así, y que merecen ser leídos porque allí es donde aparecen episodios que no se cuentan habitualmente, porque a veces no son noticiables, porque no son tan masivos. Algún día dedicaré un programa a contar cómo funciona la agenda de los medios, que no es necesariamente manejada desde poderes, sino que a veces legitiman determinados temas y los repiten, y no abordan otros que incluso a través de los libros son del mejor abordaje posible. Los libros, en verdad, esta es una opinión, pero que compartimos varios periodistas, son el mejor lugar para hacer periodismo de investigación, porque el periodismo de investigación necesita espacio y necesita tiempo. Y en un libro están dadas las dos condiciones. Por más que seguramente hubo apuro en este inicio para el reciente lanzamiento de Érase una vez en Argentina, el nuevo libro de Luis Gasulla está con nosotros y le doy la bienvenida. ¿Qué haces, Luis? Gracias por la entrevista. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Hugo, el gusto es mío, la verdad que te aprecio muchísimo y los informes tuyos siempre son de alto impacto y son de lo mejorcito que se ve hoy en la televisión en materia de periodismo, ¿no? Hay muy pocos espacios para hacer periodismo de investigación y vos en la tele siempre es muy interesante ver los informes puntillosos que realizás. Bueno, muchas gracias, Luis. Ahí contamos que en la tele, en La Nación Más, ahora, con lo que significa en La Nación, además, por su trayectoria en el periodismo argentino, sobre todo en el programa Las Cornisas, que tiene más de 20 años, Luis Majul siempre impulsó, y hace 8 años que estoy con Luis, con Majul, impulsó la idea de investigar, es decir, de no perder ese género que es tan importante, que lo ha sido en otros países también y que mejora la democracia, porque echa luz sobre zonas oscuras, evita que los poderosos oculten a aquellos que quieren que permanezca lejano de la gente. Y este libro tiene un título ya que te invita, te abre la puerta y te lleva a la pregunta inevitable: ¿qué es Érase una vez en Argentina? Contanos, Luis. Acá lo tengo, después te lo voy a estar Sí, llevando, sí, sí, te agradezco porque mucho. eh, mirá, el libro surgió por un montón de cosas, realmente, pero yo quería escribir algo para recapitular todas las mentiras, operaciones, campañas, difamaciones que sufrieron gran parte de los argentinos, muchos periodistas, muchos fiscales, algunos jueces, realmente por hacer el trabajo bien, no por hacer el trabajo mal, sino perseguidos por hacer bien las cosas, arrepentidos, imputados colaboradores, testigos, amantes, despechadas, pero que al fin y al cabo les inventaron y les dijeron un montón de cosas. Y después también todo lo que fue el kirchnerismo en la resistencia, que fueron 4 años que desde el minuto número 1 se inventaron noticias, más allá de la preocupación del actual gobierno de denunciar las noticias falsas, cuando son ellos mismos los que las impulsan, desde a veces los medios públicos, ahora manejados por el kirchnerismo, y lo que mejor funciona es el Ministerio de la Propaganda, podríamos llamarlo. Y la verdad que me costó mucho
conseguir que alguien publicase una idea así, porque, bueno, son los primeros meses de un nuevo gobierno, hay muchos intereses y más en la cuarentena, en la pandemia, que nadie quiere tener problemas con un gobierno que utiliza el látigo como aquel viejo kirchnerismo, como siempre el kirchnerismo, más con el periodismo y con los medios, y que al amigo le da todo y al enemigo ni justicia. Y el libro está inspirado en aquella película Érase una vez en América, de Sergio Leone, que retrata el comienzo o la génesis de la mafia en los Estados Unidos, y también en el prólogo del libro se cita a Tarantino. ¿Por qué? Porque las películas de Tarantino suelen tener o transcurrir en una especie de realidad paralela en la que se cambian los finales de la historia. Bueno, yo creo que el kirchnerismo transita en una realidad paralela, pero no hay héroes, sino que suele haber villanos. Y en esa realidad paralela hay que justificar, o hubo que justificar en estos últimos años, el sinceramente de Cristina, y por eso se han dicho las cosas que se dijeron fundamentalmente en el tema judicial, con el lawfare, los presos políticos y demás. Luis, quiero ir a ese punto porque a través de tus redes sociales tenés mucha gente que te sigue. Vos has sido muy contundente, expresándote como lo haces ahora con el libro. ¿En qué momento das ese paso para, de algún modo, a través de esta nueva publicación, desnudar lo que vos considerás es una mafia, entiendo, de un sector del gobierno que hoy está nada menos que en el poder? ¿En qué momento te salís, digamos, de la presunta neutralidad que requiere el periodismo para dar ese salto y avanzar sin tapujos sobre la búsqueda de la verdad, entiendo, ¿no? Hubo, cuando vi informes en televisión en los que se pedía cárcel a periodistas, cuando observé lo que hicieron con Daniel Santoro, cuando vi un programa en el que te mencionaban simplemente por una foto con una fuente, y cuando lo sufrí en carne propia, empecé a leer La causa Dolores. El eje de La causa Dolores está muy presente en el libro. Te diría que un cuarto del libro. Contamos a la gente, ¿no? Hacemos un paréntesis y le contamos a la gente, quienes están del otro lado y que después siguen, por supuesto, a Conexión Abierta, ¿qué es La causa Dolores? Contemos un poco sobre eso y después seguimos. La causa Dolores nació con este personaje, Marcelo Sebastián D'Alessio, supuesto extorsionador de un chacarero, Pedro Echeves, que se tramitó en Dolores, en la ciudad de Dolores, a 210 kilómetros de Buenos Aires, con un juez cercano al kirchnerismo, Alejo Ramos Padilla, y que abrió una ventana enorme para poner en el banquillo de los acusados al periodista, con nombre propio. La lista de los periodistas que hicieron investigación en la Argentina tenían que ser escrachados y denunciados. Y no por haber sido, haber hecho una investigación con D'Alessio, sino porque justamente eran todos los periodistas que investigaron la corrupción. Porque hay en La causa Dolores otros periodistas que también tenían relación con D'Alessio, pero como son cercanos al kirchnerismo, un silencio total y nadie los mencionó. Nadie. Una casa de brujas, digamos, ¿no? Creo que esa palabra la usó Majul en un editorial hace unos días atrás. Una casa de brujas, es decir, había que salir a ensuciar o no sé, o cazar a periodistas que habían investigado causas de corrupción que de algún modo se hicieron en la justicia las investigaciones, pero los periodistas fuimos reflejando esos episodios como corresponde. Sí, y porque la causa Dolores, y como pasa ahora con la causa del espionaje M y otras causas judiciales, lo que llega a los medios muy interesados en reflejar esas causas, que son los medios financiados por el kirchnerismo, es una parte de la causa, la que le da las querellas. Las querellas son las supuestas víctimas, que en realidad son los victimarios de la corrupción. O sea, los estafadores, los que delinquieron, se volvieron las víctimas del periodismo, podríamos decirlo, o de fiscales que en su momento los imputaron y procesaron.
Este libro trata sobre todo de esas historias, porque se dijeron un montón de mentiras y en la causa judicial hay cosas que no están probadas, que no son exactas, más allá de una investigación, a mi entender, absolutamente parcial y tendenciosa, porque es muy difícil investigar judicialmente si vos te basás en mensajes de WhatsApp. Para que la gente entienda algo cortito, Hugo, eh, yo te puedo mandar un mensaje a vos o vos a mí diciendo, che, la verdad que tu aparición la vio 1 millón de personas, hasta los marcianos. Ahora, si un juez cree que eso pasó, estamos en problemas. ¿Y por qué te digo esto? Porque D'Alessio en un WhatsApp, que yo cara a cara con el juez me lo dijo, fíjate el WhatsApp que le mandaba a tu colega y lo que le contestaba por Santoro. Y el WhatsApp era: si no habla, le secuestro a la madre, por Brusa Dobat, un ex directivo de PDVSA que se sentaba en los programas de televisión sin parecer que estaba apretado por nadie. Y yo le digo al juez, pero Padilla, ¿la secuestraron a la madre? ¿Hubo un intento de secuestro? ¿Pasó? Claro, No sé. ocurrió el hecho, exacto. Claro, entonces estamos en un problema cuando la justicia investiga de esa manera. Y esto es lo que estamos hoy viendo en un periodismo que termina siendo antiperiodismo, porque está más preocupado por mandar un mensaje y apretar a otros periodistas que no piensan como ellos que en saber la verdad. Y además son simples empleados de uno de los empresarios más poderosos de la Argentina, que está procesado. Ese episodio que ocurrió a comienzos del año pasado, ¿es el que te lleva a vos al libro y de algún modo a no tener, como decíamos, ningún miramiento, ningún tapujo en explicar estos hechos como parte de una operación armada para, como contracara de lo investigado en los últimos años en causa de corrupción K, digámoslo así? Pero además yo traté de hablar con todos, los que están del otro lado también. Esa es la diferencia con los antiperiodistas, podríamos llamarlo, ¿no? ¿Ah? Porque un conductor de C5R, algún periodista de ese medio, que hoy están embanderados con la defensa de un gobierno, nunca te va a dar derecho a réplica. Yo les escribí a todos, les ofrecí dar su punto de vista. Algunos aceptaron y otros no, por el prejuicio, por creer que ya estaba escrita la historia. Con D'Alessio hablé en varias ocasiones, con toda su familia, con su entorno, con amigos, y la verdad que una cosa es lo que se refleja en la causa, otro es, me parece, la verdad, y otro es lo que te pintó ese periodismo, como que era el personaje más temido del espionaje, y realmente sí, era un extorsionador, pero era un gran chanta también, y embaucó a mucha gente. Y hoy por hoy da la sensación, Hugo, que todas las causas tienen que terminar o tienen que ramificarse hacia D'Alessio y hacia Dolores, porque allí encuentran un lugar en el que van a ser escuchados los que, a mi entender, se robaron el país. ¿Qué es lo que contó ayer Luis también, Majul, en la cornisa, hablando de una operación PUF 2? Porque para pasarlo en limpio, a ver, y vos me ayudás y me guías si voy bien. Eh, por un lado, la operación PUF, este entramado de escuchas en donde hablan PUF Stornelli, es decir, volar a Stornelli, PUF Bonadío, es decir, volar a Bonadío, de los que estaban siendo investigados por causa de corrupción, tiene su formato judicial en la causa de Dolores con Marcelo D'Alessio, denunciado por Pedro Echeves. Luego ocurre este año una causa que es la causa de espionaje ilegal o presunto espionaje ilegal en dos etapas. En Lomas de Zamora, primero sobre el Instituto Patria en la casa de Cristina Fernández, luego por operaciones de ex agentes de inteligencia, y parte de esa causa que quieren también emparentar con la operación o con la causa de Dolores. Es decir, son como dos muestrarios de acciones judiciales en donde aparecen espías que también tienen su reflejo en medios de comunicación. Estoy explicándole bien a la gente, decir, si vos lo tenés que contar en una obra de teatro o en otro género, ¿cómo lo explicás esto? Porque lo redundante puede ayudarnos a todos a que quede bien claro, porque además, D'Alessio
que está preso todavía, que había dicho que era abogado y no lo era, que vos decís que además de chanta es un extorsionador, trabajaba con Echeves, quien lo denuncia por supuestas extorsiones. Es decir, hay una cantidad de nombres y de cuestiones allí, donde también está la pata periodística, que por momentos es como un enjambre, ¿no? A ver, pasarlo en limpio. Que de algún modo, así le invitamos a la gente a que compre. Hablamos con Luis Gasulla, acaba de publicar Érase una vez en la Argentina, un libro que súper recomiendo, por supuesto, y él nos está dando un adelanto ahora. Hugo, es como vos decís, yo en el libro arranco el 9 de diciembre del 2015, ¿no? Ahí, a mi entender, en ese discurso inaugural de Cristina despidiéndose, sienta las bases de lo que va a ser la resistencia al kirchnerismo. Ahí el PUF no estaba en el Estado, era el PUF en la resistencia, en la micromilitancia, en meterse en un móvil de televisión. Me acuerdo, estuve 3 años haciendo móviles en las calles en Canal 9, y lo que me pasaba, y se lo decía a los productores, era pará, un hecho de inseguridad y de repente me aparecen 2 vecinas que me nombran en 3 palabras 10 veces María Eugenia Vidal, María Eugenia Vidal, María Eugenia Vidal, y era la famosa micromilitancia. Así con todos los hechos de inseguridad, de pobreza, de repente se descubre la pobreza, la inseguridad, la inflación, y ese periodismo también se ocupa de lo que antes tapaba. El PUF llega al poder, al Estado, digamos que empieza a instalarse con mucha fuerza en octubre del 2018, cuando se da un encuentro en la Facultad de Derecho, que es muy interesante escucharlos, ahí están todos los abogados vinculados con los llamados presos políticos, en los que sientan las bases de ubicar en el banquillo de los acusados al periodismo. Todavía no había pasado Dolores, ahí se lanza Iniciativa Justicia, donde está Peñafort, Alejandro Rúa, ya hermanos, Maximiliano Rusconi, Natalia Salvo sentada en primera fila, que nadie la conocía, al lado de Ubeira y Zanini y el padre de Alejo Ramos Padilla. Estuvieron todos, esa es la foto perfecta. Eso fue en 2018. 2018. Ahí se empezaba a gestar el operativo PUF. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo se junta, yo lo cuento en el libro, entre el sindicalismo de Moyano, que estaba peleado, enfrentado con Cristina, entre Cristóbal López y Lázaro Báez en la cárcel, que no se podían ni ver. A mí Lázaro Báez en persona me habla peste de Cristóbal López, pero hay una alianza estratégica. ¿Por qué? Por la causa Cuadernos. La causa Cuadernos une a todos ellos porque dicen, si Macri es reelecto y si la causa Cuadernos avanza, terminamos todos presos y nos quedamos sin los negocios que veníamos teniendo. Había que destruir la causa Cuadernos. Y entonces se empieza a operar para armar Dolores. ¿Cómo? Y las respuestas están en la causa judicial PUF, y yo creo que algunas cosas más aporto en el libro, de cómo algún abogado muy importante cercano al Instituto Patria conocía a Echeves, acercó a Echeves y acercaron a D'Alessio, que fue parte de la operación para destruir a Carlos Stornelli, y después vinieron otros, y después los muchachos fueron por todo. Después no fueron por Bonadío, después por Santoro. Ahora, ¿me contás el rol de D'Alessio? Porque vos decís, D'Alessio participa de esta operación y termina preso. ¿Qué es lo que pasa, según tu hipótesis y tu investigación, con D'Alessio particularmente? En realidad, como pasa muy parecido en la causa del espionaje, sí, a los personajes como D'Alessio o como Facundo Melo en la causa de espionaje, les dan un libreto, les dicen, esto es lo que tenés que hacer, esto es lo que tenés que hacer, pero no les cuentan el final de la película. Y por eso terminan presos y después dicen, pará, esto no era lo que me dijeron. De hecho, está probado en la causa del espionaje M que a Facundo Melo, que es uno de los espías abogados cercanos a la familia Moyano, lo van llevando, le van marcando la cancha para que se arrepienta de lo que había hecho, y después nadie le dice que iba a terminar preso. Y con D'Alessio pasó algo parecido. A D'Alessio le dijeron, tenés que armar esto y vas a entrar en la AFI. ¿Y qué era esto? Ensuciar a el fiscal Stornelli. Él lo cuenta en una nota conmigo, me lo dice, sí, había que ensuciarlo a Stornelli. Ahora, en su forma de ser, que era el personaje ideal para ser explotado por los servicios de inteligencia, porque es un
es un mitómano, D'Alessio. Él insiste en que hizo ciertos trabajos para el fiscal Stornelli, para algunos periodistas como Santoro. Y la verdad que los trabajos son un WhatsApp en el que vos me podés preguntar, Hugo, o me podés decir, che, ¿sabés algo de tal persona? Y yo te contesto 2 líneas. Eso no es un trabajo. Eso es... Bueno, pero el periodismo lo presentó, parte del periodismo lo presentó como las carpetas de inteligencia. Y es un Word que podemos hacer nosotros juntos ahora y decir, mirá, fulanito de tal me parece tal cosa, el otro me parece tal otra. Impresiones. Correcto. Y sin embargo, el juez allí, Ramos Padilla, no solo procesa a Santoro, mete preso a D'Alessio, sino que acciona judicialmente. Vos decís que sin los elementos suficientes, y después pasamos a la operación PUF 2 o lo que son en este momento las acciones de la causa en Lomas de Zamora. ¿Cómo vos estuviste declarando un buen tiempo frente a Ramos Padilla? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué ves? ¿Qué percibís? ¿Qué investigaste? Yo fui como testigo porque a mí también me quisieron meter en la causa, de hecho el propio juez me lo dice, estoy obligado a llamarte como testigo porque veo lo que está pasando, te han nombrado algunas personas, y yo le decía algo básico al juez, que es, claro que me van a nombrar, son las personas que están mencionadas en el libro anterior de la obra pública, con nombre y apellido. En televisión hablamos por primera vez, creo que fue en La Cornisa, a comienzos del... me invitás vos con Luis Majul, y empezamos a hablar de estos abogados caranchos, cercanos al mundo Báez y demás. Y bueno, es la venganza. El periodismo o el periodista a veces sufre esos embates. El tema es que haya un juez que escuche a esa gente. Un relato que después se termina demostrando que era absolutamente falso, porque muchos de esos querellantes terminan siendo imputados por el propio juez ante la mentira absoluta que habían dicho. Pero básicamente, ¿qué es lo que les molestaba y qué es lo que molesta a estos abogados? Bueno, para que la gente entienda, defendieron a Leonardo Fariña cuando él era un imputado colaborador, lo ayudaron a arrepentirse, y cuando se arrepiente le van a golpear la puerta a Lázaro Báez para decir, nosotros desprestigiamos a Fariña, nosotros agarramos tu defensa. Es prevaricato de acá a la China. El que fue el abogado del imputado colaborador termina siendo el abogado del empresario que está preso por el testimonio de Fariña. Es muy interesante, hablamos con Luis Gasulla, presenta un libro que es revelador. Nadie contó con lujo de detalles, porque él además es protagonista y lo investigó, lo que viene pasando en algunas causas, la llamada Operación PUF, o también Causa Dolores, o también Causa D'Alessio, del año pasado, la que hoy ocurre en Loma de Zamora a raíz de los hechos presuntos de inteligencia ilegal. Pero para entender esto hay un telón de fondo que tiene que ver con lo que pasa en Comodoro Pi con las causas de corrupción. Es muy interesante, Luis, a ver si coincidís, cuando uno escucha la defensa de Lázaro Báez, que terminó el jueves pasado, la defensa de Lázaro Báez, acusado de lavar al menos 60 millones de dólares, está basada toda en la causa de Dolores. Es decir, él dice, a mi cliente no lo respetaron, mi cliente fue investigado ilícitamente, le hicieron inteligencia, eso está reflejado en Dolores, ahora está reflejado en Lomas de Zamora. Es decir, estas causas, la de Dolores y las de Lomas de Zamora, ¿son el argumento de los acusados en las causas de corrupción K a la hora de los juicios? Sí, absolutamente, porque ellos quieren armar, tienen que justificar el sinceramente de Cristina. Cristina habla a comienzo del 2019 del lawfare, de los presos políticos, y qué es lo que necesita para hacerlo. Una causa como la de Dolores, y más aún la del espionaje M. Entonces, es la teoría de los espejos. Todo lo que Cristina cree que le hicieron, porque yo no creo, como periodista, lo vio la sociedad entera, los bolsos de López, la ruta del dinero, los videitos,
la caja de seguridad con los dólares de Florencia. Eso pasó, no lo inventó la DEA, la CIA, los marcianos, eso ocurrió. Los Entonces, millones, los hoteles, los exsecretarios enriquecidos, los Lázaro Báez multiplicados por todos los que rodearon lo que Víctor Manzanares me contó en el libro que publiqué, La Confesión del Contador. Él, como contador de los Kirchner, contó los 200 millones de dólares que le guardó nada menos que a Daniel Muñoz, para quien trabajaba como para el resto de los Kirchner. Eso no se puede tapar, digamos, ¿no? Claramente. Entonces, pero entonces, todo eso, Cristina y su grupo de tareas, como lo llama Luis, y tiene razón, es una especie de una teoría del espejo. Todo lo que ella cree que le hicieron, lo tiene que hacer de verdad. Cristina quiere meter preso a la familia de Macri y a sus hijos, quiere meter presos a los periodistas que supuestamente fueron perseguidos durante el macrismo, supuestamente, dirán, bueno, 678 no siguió más al aire. Está bien, vos como política de Estado podés decidir cuál es la programación de tu canal público, ¿no? Pero parece ser que no se podía. Y también vengarse de la justicia que la investigó. Es como las películas de mafiosos. ¿Qué hace el mafioso? Aprieta a los testigos, mata a los traidores, persigue a los mensajeros y al opositor al que se lo enfrenta, bueno, sufrirá las consecuencias. Básicamente es lo que está pasando, porque acá en la Argentina es como que nos olvidamos de todo, ¿no? Un secretario privado que termina muerto, asesinado y que había sido imputado colaborador, más allá de si lo mandó a matar Cristina o quien sea. Lo cierto es que eso pasó, terminó muerto e iban a buscar los tesoros de la corrupción. Abogados que defienden los intereses contrapuestos del empresario más importante de la Patagonia, que sufren entraderas, una camioneta que les roban pruebas, una balacera en comienzo de este año a otro de los abogados. Y en cambio, si llega a pasar una uña de esto que estamos contando a un protagonista del otro lado, es la noticia más impactante de la historia. Es como que no se mide en la misma vara todas estas cuestiones. Y yo trato de colocarlo en este libro, por ejemplo, comparando lo que fue la desaparición, que no termina siendo desaparición, de Santiago Maldonado, con lo que pasa en estos días con el caso de Luis Espinosa en Tucumán. Claro. La doble vara del periodismo, o de un sector de periodismo. O lo de Facundo Astudillo Castro. Pero hablábamos, reitero, con Luis Gazullo, acaba de sacar un libro. ¿Dónde se consigue el libro? Porque finalmente vamos a terminar, es tan interesante lo que contás, y no quiero dejar de mencionar, ¿dónde la gente puede ubicar tu libro? Érase una vez en Argentina. El libro, tengo entendido, Hugo, que va a estar en librerías de acá una semana. Es lenta la distribución por la cuarentena y porque las distribuidoras están trabajando a media máquina. Y por ahora los ejemplares que tengo, a través de las redes sociales se los voy enviando a los interesados. Porque la verdad que mi idea con esto es que se conozca esta historia y también levantar un poco la bandera de los periodistas que creo que han investigado y que se bancaron todas las injusticias en este tiempo bueno, me parece que no es justo. No solo los periodistas. Es importante y muy valiente de tu parte que lo pongas en un libro. Este es el libro número ¿cuánto que escribís, Luis? De paso le contamos a la gente un poco más de vos. Es el quinto libro, Hugo. Es el quinto libro, mira vos. Ya escribiste el de la obra pública. Todos temas en donde te comprometen y te revelan como un periodista de investigación, un género que se va descuidando, se va perdiendo, la gente no quiere meterse ahí, digo, los colegas muchas veces por propios miedos, las producciones, los canales muchas veces no quieren invertir en periodismo de investigación o las editoriales, como bien decís, porque tiene mucho costo, pero es una obligación, me parece, y vos lo asumís como un desafío profesional y personal, así que yo te felicito. Pero para ir cerrando, no quiero descuidar esto que vos decís. Empieza en 2015.
Sigue en 2018 con una gran reunión. En 2019 arranca la causa de la operación PUF entre fines del 18 y el 19. Y este año nos encontramos con otra causa de espionaje ilegal que está también replicada y es el gran argumento de los acusados en las causas de corrupción. Sintetizala, a ver, porque entiendo que tenés que ir a clases con tu hijo y no quiero quitarte mucho más tiempo. A ver cómo es en esa etapa la causa que está ahora justamente muy activa en Lomas de Zamora. Espionaje M tiene varias patas y el objetivo era, obviamente, la génesis del gobierno de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández termina convalidando el PUF. Lo colocan como el candidato a presidente porque convalida, hace los deberes, envía, antes de ser electo como el candidato de Cristina, varios tweets convalidando el lawfare, los presos políticos, se amiga con Cristóbal López, empieza a trabajar para esta gente. Y lo que tiene que ver con el espionaje era disciplinar al periodismo de investigación. ¿Qué mejor forma de disciplinarlo que varios colegas prestigiosos se queden sin aire, se queden sin pantalla, que la pasen mal, que sean escrachados, que tengan que dar explicaciones todas las santas semanas, y por otra parte, meterles el miedo de vos podés terminar preso porque te mensajeabas con fulanito de tal. Supongamos que fuese cierto, ¿cuál es el problema? El periodista habla con todo el mundo, pero es ridículo. Le contamos a la gente, Luis, perdóname que hago, porque ahora seguro me surge lo de la operación Pirincho, digamos, claramente Luis Majul dijo, a mí me quisieron meter preso con todo esto, pero en tu sitio, Periodismo y Punto, Camilo Caniasi reveló que Pirincho no era Majul y hubo una cantidad de maniobras para instalar que Pirincho era Majul y que además estaba vinculado con maniobras de inteligencia ilegal. Le contamos a la gente que el caso Watergate, que marcó un antes y un después en el periodismo en el mundo, los periodistas Woodward y Bernstein de The Washington Post tuvieron como una fuente a alguien que era del FBI o de la CIA, que era Garganta Profunda, cuya información terminó haciendo que el presidente Nixon renunciara por tareas ilegales que realizaba Nixon, vinculados con el tema de inteligencia, y Woodward y Bernstein fueron condecorados, y su fuente no era, digamos, una fuente así nomás, era una fuente que venían de los servicios de inteligencia en ese momento también. Es decir, que los periodistas y las fuentes no están relacionados por su, digamos, por su conexión, por su relación, sino por lo que se publica o la responsabilidad del periodista recae sobre su publicación, ¿no? Sus publicaciones. Es como vos lo decís, Hugo, y es lo mismo de siempre, porque ellos van tratando de romper esas relaciones y convirtiéndolas o asociándolas con un delito, como si el periodista fuese un espía, un servicio, y como si un periodista no pudiese hablar con un fiscal o un juez que le pasa información que está en la justicia. Viste que ahora tampoco se puede hablar con un fiscal o con un juez. Ahora, esos otros periodistas, ¿quién les pasa la información? Otro fiscal y otro juez. Por supuesto, claro. Es muy bueno, ¿no? Lo último, ya que lo mencionamos, lo de la operación Pirincho, ¿qué es lo que te llevó a meterte ahí, allí con Camilo, que trabaja en Periodismo y Punto? Y básicamente la búsqueda de que se sepa la verdad, porque el hostigamiento que vos ves en las redes sociales es muy fuerte, muy fuerte, es indignante porque ¿Y vos lo sufrís? ¿Cómo vivís cuando te atienden, entre comillas, desde el llamado canal de la venganza o desde Twitter con un montón de anónimos o insultos? ¿Cómo lo vivís personalmente para terminar? Ahora más tranquilo, Hugo, pero en su momento cuando fue una seguidilla en C5N, obviamente quise hablar y le escribí, lo llamé a uno de estos conductores, hablé con sus productores durante más de una hora. Es más, ahí te das cuenta que ellos son maliciosos y no buscan la verdad. Con uno de esos conductores me citaron un café, querían escuchar mi versión de la historia, y ¿sabés qué hicieron? Nunca aparecieron. Claro, es como jugar al fútbol, digamos, y vos arrancás el partido y te llevan la pelota de repente, ¿no? O la meten adentro largo con la mano, es algo así.
Ellos no quieren la verdad. Es como que a Luis o a vos, Hugo, alguien cercano a, no sé, a Cristina, al sindicato de camioneros o quien fuese, dice, pará, tengo los papeles, te los quiero mostrar. Déjamelos mostrar y contar mi versión. Vos le vas a dar derecho a réplica. Puesto. Lo vas a querer escuchar. Si te equivocás, bueno, se corregirá. Ellos no. Van y van a fondo. Insisten en la mentira. No les interesa la verdad, les interesa operar por un objetivo político barra económico ya a esta altura. ¿Quién los banca? ¿Quién banca toda esta movida? ¿Quién está detrás? ¿Quién es el cerebro intelectual? Y con esto sí me despido. El cerebro intelectual y para vos, los que sponsorean toda esta movida. Los empresarios que cayeron en la desgracia con la causa Cuadernos y que no se quisieron arrepentir. Los que se arrepintieron, cachaditos la boca, pero los que no quisieron es Cristóbal López, Lázaro Báez, Gerardo Ferreira, tienen sus brazos en los medios de comunicación, algunos periodistas no van tan a fondo, otros están dispuestos a decir y hacer cualquier cosa, a inmolarse por la causa, porque en la Argentina todo pasa, parece que todo está permitido, y detrás, obviamente, Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria. Luis Gasulla, autor de un flamante y muy recomendable libro, Érase una vez en la Argentina, o en Argentina, en donde se cuentan todas estas cuestiones que es necesario que la gente, vos sepas, porque eso nos va a permitir descubrir realmente quiénes están detrás de este tipo de operaciones, y eso puede ayudar a la democracia y puede ayudar a que podamos elegir cada vez un poco mejor en democracia. Te felicito de nuevo, Luis, gracias por este contacto. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo, Hugo. Gracias a vos. Gracias. Nosotros seguimos un ratito más haciendo Tenés que saberlo aquí por Conexión Abierta. Pasaron 44 minutos de las 2 de la tarde. Nos dimos un gustazo realmente al hablar con Luis Gasulla. Es muy interesante. Yo creo que la gente tiene que saber. Saber nos permite no ver detrás de un barbijo. Nos permite bajarnos el barbijo, ver con más claridad, echar luz sobre lo que está pasando, entender el quién es quién, y de ese modo podemos en una de esas elegir mejor a nuestros dirigentes, que hoy están pasando por un momento muy complicado. Pequeña pausa, quédate con nosotros hasta las 3. Hacemos Tenés que saberlo aquí, por supuesto, por Conexión Abierta. Seguimos haciendo Tenés que saberlo por Conexión Abierta, minutos finales de este programa, en este 31 de agosto. Se va agosto, por fin. Viene septiembre, el mes de las flores y los pajaritos, por supuesto la primavera, los días más largos y la esperanza, que está cerquita. Creo que entre la vacuna, una pandemia que va bajando en intensidad, por lo menos eso revelan las cifras a nivel mundial, más allá de rebrotes y de los cambios que vamos a tener en nuestra vida, de la aceleración de los tiempos, ni que hablar con el home office, ni que hablar con tantas cuestiones que nos van a cambiar a partir de ahora en el aislamiento social, en las medidas preventivas, en todo lo que hace a nuestro comportamiento como sujetos sociales y que necesitamos urgente. Por suerte en la ciudad vamos a poder hacerlo, tener un poco más de vida comunitaria, tomarnos un cafecito allí, aunque sea al aire libre por ahora. Pero, decía, septiembre nos propone también una mirada positiva en cuanto al avance médico, no solo por el tratamiento que se van aplicando de manera exitosa, digo porque son varios, entiendo, que se van aplicando sobre distintos enfermos. Tengo un amigo muy querido, Paolo, le mando un gran abrazo. Él tuvo todos los antecedentes, es un luchador incansable, todos los antecedentes de salud que hacían, bueno, pensar en una situación muy complicada. Él se contagió coronavirus, estuvo con respirador, ya salió, ya está recuperándose, respira por sus medios, está mejor. Con esto quiero decir, además del aprecio personal, que hay muchísima gente también que hoy por hoy tiene buenos resultados a partir de los avances médicos en el tratamiento de quienes son infectados por el coronavirus. Y pensar en septiembre también, a partir de mañana, nos ilumina un poco. Y necesitamos expectativas. Las expectativas
son las que nos llevan adelante, los sueños, el universo de la creencia. Tenemos que volver al círculo creativo, ingeniarnos para pensar que mañana puede estar mejor y que de nuevo sale el sol. Y de ese modo la vida se transforma en menos agobiante de lo que ha pasado en este año, en un 2020 muy complicado. Cada 100 parece, o ciento y algo, viene una pandemia que nos pega duro. Pasó en 1918 con la anterior, y parece bueno, que nos tomó de sorpresa y no hubo potencia que pudiera hacer algo más allá de los cuidados y de los aislamientos propios. Algunas tapas para terminar de lo que está pasando ahora, cuando pasaron 51 minutos de las 2 de la tarde. Mirá, te leo las tapas de La Nación. En el caso toma de tierras, atención con esto, porque se replica no solo en el sur, por grupos encapuchados, nosotros también lo contamos en la cornisa hace un par de semanas, sino que hay tomas de tierra en el conurbano, hay un aval implícito de algunos sectores que parece que quieren el caos, y atención porque tienen que cuidar, el Estado si hay algo que tiene que cuidar, no mantenernos aislados y en cuarentenados, sino que tienen que cuidar claramente, lo que tenemos, porque como la nota tituló en PPT hace un tiempo, lo que tenés es tuyo, pero no del todo tuyo, no puede ser. Es cierto también que nuestra vida pasa y que nada nos pertenece del todo, pero en el mientras tanto, si vos con un esfuerzo lográs tener una propiedad, eso tiene que ser cuidado por un Estado que es un contrato social que establecimos a través de leyes que cuidan lo de cada quien, si no mañana se te meten en tu casa y se terminó todo. Bueno, sin embargo, para la ministra Sabina Frederick no es un tema de seguridad la toma de tierras en el sur. Yo hablé con Frutos, que es uno de los que le prendieron fuego a su casa, que vivió violencia, y con otros, de Villa Mascardi, por ejemplo, y es agobiante, es angustiante lo que están pasando. Así que espero que se pongan realmente las pilas los gobernantes y que tomen cartas en el asunto, porque no son a ellos, cuando se les afecta su propiedad, ahí reaccionan, pero en el mientras tanto es un problema de otros, y esto no va. Tensión en diputados, atención con la presunta reforma que va a ser tratada en los próximos días. Massa sumó al gremio para impedir la sesión presencial. Este es un temón, Atención, estate alerta, seguí el tema de la reforma judicial, porque no es una reforma judicial, es solo una reforma para los tribunales federales que quieren ampliarse, incorporarse, gastar 10.000 millones de pesos que el Estado no tiene para generar una justicia y una presunta reforma también de la Corte que pueda beneficiar a personas investigadas en causa de corrupción muy seria que provocaron que la Argentina esté más pobre y que esté más desigual luego de haberse quedado con lo ajeno. Porque lo que pagamos de impuestos, si se lo lleva un gobernante, estamos en problema. Y eso es lo que viene pasando en la Argentina. Los gobernantes y los dirigentes que se quedan con lo ajeno tienen que ser juzgados por tal cuestión, y no es hora de reformar la justicia para evitar eso. Bueno, vamos a Clarín. La pelea por la caja, al margen de la disputa por la cuarentena, se tensa la discusión por fondos entre Nación y Ciudad. Claro, lo que se viene, el tema de la pelea por los fondos. Máxima tensión política, Macri cruzó al gobierno. Tiene la intención de llevarse todo por delante. Una oposición que también permanece con alguna división interna. ¿Quién es el líder de la oposición? ¿Es Macri? ¿Es Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, son dos temas que también muestran la fragilidad de espacios de poder en donde cada uno quiere ser el que manda. Y entonces los que mandan quieren tener a sus acólitos, que son los promotores. Me parece que una oposición dividida no ayuda, como tampoco ayuda un gobierno dividido, con Fernández repartiendo sonrisa para todos lados, cambiando como una moneda que gira en el aire de declaraciones, y por otro lado parece que la que ejecuta la presidencia efectivamente es Cristina Fernández. Así que cuidado con esos dobles discursos y dobles comandos. Bueno, información financiera. Echan a 15 funcionarios de la UIF que investigaron la corrupción. De nuevo, los organismos de control, la UIF, la Oficina Anticorrupción, Unidad de Información Financiera, la UIF, y otras como SIGEN, ahora son modificadas. Lo que hicieron los que investigaron, lo hicieron mal. Y de ese modo quieren borrar con el codo lo que se escribió con la mano, lo que proponía una investigación judicial concreta sobre hechos de corrupción. No se puede hacer esas cosas,
para una Argentina muy injusta, que va a tener más de su mitad de la población sumido en la pobreza luego de esta cuarentena. Bueno, Juntos por el Cambio en Infobae cuestionó al gobierno por su posición sobre la toma de tierras en Villa Mascardi. Por supuesto que es una cuestión de Estado y del Ministerio de Seguridad. Sabina Frederick, que no para de errar goles, si es que en algún momento hizo alguno, dice que no es un problema de seguridad. ¿Cómo puede ser? Están prendiendo fuego y saqueando las casas, los apedrean, tipos encapuchados que no son reconocidos por la propia comunidad mapuche. Pude recorrer toda esa zona y te puedo asegurar que la comunidad mapuche más concreta no respalda a estos encapuchados. Tenemos que cerrar, tiro el último título de Telam. Se reúne la comisión bicameral para analizar el DNU sobre las telecomunicaciones. Atención, hay que seguir ese tema de cerca. Habilitan desde hoy cementerios, hoteles, garage y cine publicitario en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos vamos. Pasaron 56 minutos de las 2 de la tarde. Queda el espacio publicitario, el cierre, todo lo que ya sabés ocurre de 14 a 15 en estos minutos finales de Tenés que Saberlo por Conexión Abierta. Gracias, mi nombre es Hugo Machiavelli, un beso a todo el equipo. Vos que estás del otro lado completás nuestro esfuerzo y nos da la posibilidad de ser parte de esta gran programación. Un cariño a todos, buena vida, hasta la semana que viene, chao.